Juan Requejo, amigo y comparte batallas con nosotros, con nosotras, es el CEO de Asistencias Técnicas Clave y de el Arenal Grupo Consultor. Es un ferviente convencido de que otro turismo es posible. Estamos totalmente de acuerdo con él. En este momento se abre una oportunidad para cambiar de modelo, así lo indica Juan. Es consultor de planificación. Ha dirigido más de 40 planes a lo largo de diferentes países, no solo en España, ha asesorado a gobiernos a nivel nacional, regional, municipal y también a organismos multilaterales. Actualmente asesora al gobierno vasco en ordenación del espacio público y al Consejo de Santiago de Compostela en regulación de la vivienda de uso turístico. Entonces, muchas gracias, Juan, también por tu tiempo. Gracias, Nagore, por invitarme. Pues nada, ahora vuestro protagonismo, porque han venido a veros a vosotros y no a mí. Entonces, paso a las preguntas. La primera es un poco abierta, pero lo hice así a propósito porque creo que van a salir diferentes áreas importantes dentro de lo que es el ámbito amplio de la competitividad. Es decir, esta situación de COVID-19, de la enfermedad COVID-19, nos lleva a un parón obligado, que evidentemente dramático para las empresas de nuestro sector específicamente, en otros sectores también, y de hecho por influencia también de que no hay turismo, no se construyen coches, no se compran coches, no se utilizan aviones, no se construyen aviones, no se venden aviones, ¿no? Quiere decir que se ve evidencia, ¿no?, que cómo afectamos en otras cadenas de valor más industriales, entre otras. Entonces, la idea que os quiero preguntar es ¿qué mejoras consideráis que se deben desarrollar en empresas y en destinos en materia de competitividad, ¿no?, en este periodo de turismo interno hacia la apertura del nuevo turismo internacional? Y si os parece, contestáis en este orden esta primera vez, Óscar, Patrick y Juan. Bueno, efectivamente, ya en parte se lo decía a Nagore y a Óscar, y digo, bueno, fundamentalmente lo que haré será decir, estoy de acuerdo. Entonces, en todo equipo hay siempre el que está atrás viendo que no quede nada fuera. Yo creo, vamos, mi punto de vista es el punto de vista de los territorios, del interés de los territorios en el turismo. Y desde ese punto de vista llevamos muchos años intentando algo con mucho denuedo y sin embargo con grandes dosis de fracaso. Las tendencias menos interesantes del mercado nos han arrasado y se han impuesto sobre los intereses de los territorios. Ha sido el caso del litoral, cuando el interés inmobiliario se ha impuesto sobre el interés del lugar y del territorio y de las estructuras productivas del turismo, y es lo que hemos estado viviendo en los centros de las ciudades históricas más atractivas, donde el interés inmobiliario se ha impuesto y nos ha causado y está causando problemas gravísimos en cuanto a elementos que sobrepasan al turismo, porque hay ciudades que están en la UCI y como consecuencia de modelos de turismo que imponen mercados que no podemos controlar. Bueno, pues señores, el virus ha sido una tragedia, pero tengo que dar unas buenas noticias. No había manera en algunas ciudades donde trabajamos de controlar el proceso de marabunta, de depredación, de los valores por los cuales los turistas acudían a esas ciudades, y sin embargo, esa pequeña cosa casi invisible lo ha parado radicalmente. Con lo cual, es verdad que ha hecho un daño tremendo, es un tratamiento con unos efectos dolorosísimos, pero lo ha parado. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es decir, se abre una oportunidad. Nunca habíamos tenido oportunidad de plantearnos qué queremos y sobreponernos a tendencias que desde nuestro punto de vista causan mucho daño y muchos problemas a los territorios, como es la masificación, la concentración espacial y temporal de los flujos, la tendencia a el producto de bajo gasto unitario en destino y, por tanto, a la reducción paulatina de los efectos más deseables en el turismo, que es la creación de empleo y de ingresos públicos. Y el mercado nos iba llevando hacia una evolución de cada vez más reducción del gasto medio diario en destino, flujos más masivos y predominio absoluto del turismo banal,
que además lo hacía incompatible con otras formas de turismo que son las que realmente nos interesan. En ese sentido, la pregunta que haces la quiero centrar. ¿Qué se puede hacer? Pues además de lo que han comentado Óscar y Patrick, yo creo que hay que hacer algo importantísimo que los equipos y las grandes organizaciones acostumbradas a trabajar en momentos en que no actúan tienen muy en cuenta, que es hacer maniobras. Hacen maniobras los sistemas de transporte cuando no están trabajando para simular cómo funcionarían en casos de sobrecarga. Hacen maniobras el ejército cuando no está haciendo su función letal. Hacen maniobras permanentemente para que los equipos funcionen. Yo creo que no es suficiente con las subvenciones a la tesorería o subvenciones a la cuenta de resultados o sostenimiento de las rentas. Por supuesto que sí, porque son elementos vitales. Pero creo que tenemos que encontrar la manera en la que mientras dure esto, los equipos de las empresas, que es un capital enorme que nos ha costado muchísimo construir, saber cómo funciona todo, no podemos permitir que se desmorone y se nos vaya abajo el conocimiento adquirido y la capacidad de entender bien los mercados, de dar respuestas y de funcionar como queremos. Y por eso creo que un elemento importante es hacerlo. Y eso lo tenemos que hacer desde la sociedad civil. Eso no nos lo va a hacer ni nos lo tiene que hacer ningún Estado. Eso somos nosotros los que lo tenemos que hacer. No podemos estar todo el día pendiente de las noticias de cuánto me van a dar. Hay que ponerse manos a la obra en ese tema. Yo creo sinceramente que el turismo es una actividad que es de componente emocional. ¿Recordáis una película donde te vendían el producto turístico con una máquina del cerebro? No hacía falta que viajaras. Solamente te preguntaban qué querías emocionarte y luego pagabas y te quedaba el recuerdo de lo que habías vivido. Es emocional. El gran problema del turismo es que necesita el transporte físico para vivir esas emociones. Y esa es su gran virtud. Porque en ese transporte físico se produce la exportación, se produce la redistribución de la riqueza. Y eso es importantísimo. Y durante mucho tiempo hemos estado trabajando en intentar cómo equilibrar todos los elementos disfuncionales que el turismo nos presentaba por el tipo de desviaciones que antes he comentado y de las cuales somos casi todos víctimas. Estacionalidad, concentración de flujos, tendencia al gasto medio diario, desequilibrio entre gastos públicos, ingresos públicos, etc. ¿Dónde está, creo yo, la gran ventaja, lo que nos está hablando COVID-19? Pues que hay una fórmula que es incluir la convivencia en el turismo. En gran medida hemos estado desarrollando fórmulas de turismo predominantes basadas en la disociación de la vivencia de los residentes y de los visitantes. Y por tanto, en la medida en la que consigamos construir algunos destinos donde el elemento que te diferencia de los demás no es ser, era yo, Nagore, que me he puesto el reloj para ser respetuoso. El tema es que todos peleamos y queremos ser competitivos porque somos más atractivos desde el punto de vista de la naturaleza, de la cultura, del paisaje, y todos decimos que nuestra población es enormemente acogedora y es simpática como ninguna. 1 millón de personas diciendo que todos los destinos son todos estupendos, gritando como locos, aquí, aquí, venga aquí. Yo creo que en estos momentos la competitividad, Nagore, va a estar de la mano de quien consiga trasladar el mensaje de que es un lugar para convivir y que de la misma manera que los residentes que estamos en el lugar desarrollamos nuestra vida segura intentando dominar la emoción del miedo, también los que vengan van a ser cómplices nuestros en generar un entorno de convivencia y de seguridad con nosotros, porque no queremos que nos asuste su llegada y tampoco queremos que ellos estén mal, queremos que estén bien. Y por eso creo que hay un atributo nuevo que incorporar a todos nuestra lista, que es la convivencia. Y por tanto, las ciudades van a ser aquellas ciudades donde tú eres capaz de asegurar la convivencia. Y eso cambia radicalmente la proporción de flujos de residentes y de flujos de visitantes. Y lo mismo me pasa en las costas, lo cual no quiere decir que no puedan seguir existiendo los resorts y fórmulas similares que a mí me interesan menos. No digo que no deban existir, pero me interesan menos. Me interesa más el turismo como una gran fenomenología de hibridación entre la comunidad que reside y está en su lugar y lo ama con locura y los que se sienten atraídos por ese mismo lugar. Y por tanto, ahí es donde hay que establecer esa capacidad de convivir y compartir
la seguridad, el disfrute y el amor por el lugar. Me encanta que hayas traído este punto de la convivencia a colación, porque, bueno, supongo que todos en las zonas en las que viváis, bueno, ya sé dónde vivís, pero y los asistentes también, hay esa reacción y sale en la prensa de municipios más pequeños que suelen ser receptores de segunda residencia, ni siquiera estamos hablando todavía de excursionista y turista, que están, va a haber avalanchas, nos preparamos, ¿qué hacemos? ¿Se comportarán como se tienen que comportar? No hemos tenido ningún caso, ¿y ahora qué? Entonces sí, ¿no? Es clave en general esa convivencia, que la tengamos en cuenta, pero máxime ahora por nuestro respeto al trasladarnos y por esa saber convivir cuando eres tú el que acoges también, ¿no? Que es a quien más se le suele exigir de normal. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que precisamente va sobre sostenibilidad, ¿no? Porque supongo que vosotros también habéis estado leyendo mucho y viendo diferentes, supongo que programas, vídeos, en fin, que cuando estábamos completamente confinados, imágenes de animales que toman las calles porque no ven una barrera, las cuotas de contaminación en el aire y, bueno, otros valores que se reducen significativamente al reducir el tráfico significativamente, como muchos discursos y en muchos foros se hablaba de cómo podemos girar hacia cuidar el planeta, ¿no? Porque cuando se evidencia tan claramente que nuestra actividad diaria, al ritmo que veníamos, es dañina, ¿no? Y también se generaba otro debate de, bueno, está muy bonito decir todo esto, pero la historia demuestra que por lo general como humano la inercia nos puede bastante más y nos vacunarán y quizá volvamos a los malos hábitos, vamos a decir, ¿no? Entonces es un poco la pregunta en ese sentido, si creéis que hay una oportunidad en esta crisis para que reflexionemos y actuemos en nuestra vertiente turística de una manera más sostenible, que sea perenne, es decir, que se quede ahí, que perviva el que estemos todos vacunados, ¿no? Entonces, ahora, si os parece, haríamos Juan, Óscar, Patrick. Ah, bueno, pues bien, encantado. Pues nada, sigo. Sigo. Bueno, bien, yo creo que efectivamente, y reivindicando, como sabéis, los que me conocéis y me soportáis, el empeño que pongo en todas estas cosas y el interés y la pasión, tenemos un problema, una paradoja tremenda en el turismo. Insisto, antes que nada, el turismo ha generado respuestas hostiles en muchos lugares y muchas veces con razón, porque no hemos sido capaces de controlar el fenómeno para que no se produjeran efectos indeseables. Y por tanto, pues es verdad, tenemos que ser modestos, es verdad. No hemos sabido controlar porque las tendencias del mercado son muy difíciles de orientar en la medida que nos interesa y los esfuerzos que se hacen desde los destinos, la mayor parte de las veces, ni consiguen traer al turista que quieren, ni consiguen que sea en el momento que quieren, ni que sus patrones de comportamiento sean los que le interesan. O sea, un fracaso absoluto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir intentando que las cosas sean de otra manera. Pero dicho esto, no me cabe la menor duda que, insisto en ello, el turismo es el principal mecanismo de redistribución de la riqueza. De la ciudad al territorio despoblado, de las pocas cosas que pasan en los territorios despoblados de España y del resto del mundo es el turismo, que es momento en el cual se traslada riqueza de la ciudad al campo, y de los países más ricos a los países de menos riqueza. No he trabajado en ningún lugar del mundo donde no hayamos hecho un programa de desarrollo y el turismo no esté presente. Ni en países ricos ni en países pobres. El turismo siempre es un elemento que está presente en la lógica aspiración de la comunidad a mejorar su bienestar y generar empleo y riqueza. Siempre. Lo que hace falta es la modalidad de turismo. Y en ese tema tenemos un problemón gravísimo, que es que los mercados de origen más interesantes, ahora hablo de España o de Centroamérica, en el caso de Estados Unidos y Canadá, los más interesantes son mercados que requieren el avión para llegar. Es decir, nos interesa el comportamiento desestacionalizado de los alemanes o de los daneses que viajan los días laborables
de primavera y otoño y nos interesa una demanda que se expresa en Estados Unidos y en Canadá que también tiene ese comportamiento. Y por tanto tengo que utilizar el avión. Y cuando utilizo el avión tengo un problema gravísimo, que es que su repercusión final de huella de carbono en el producto final es tremenda. ¿Qué quiere decir? Que tengo que empezar a trabajar de otra manera. No podemos fomentar viajes cortos de largo alcance. Cada vez que alguien coja un avión es para hacer un viaje lo más largo posible de duración en destino. Por tanto, eso refuerza lo que antes estaba diciendo. Es para convivir, no para ir día y medio a Praga y ponerlo en la colección. Conozco Praga, porque eso es el coleccionismo de ciudades, que es, desde mi punto de vista, la forma más perversa de turismo. Es decir, se trata de hacer viajes de más tiempo para que la repercusión de la huella de carbono sea menor como consecuencia del transporte aéreo, y que luego en el destino desarrolle mis mejores prácticas para minimizar impactos, que eso es relativamente fácil, que está sucediendo con mucha normalidad. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque el turista cuando viene al destino viene a convivir conmigo, y los que estamos aquí estamos empeñados en mejorar nuestra huella de carbono, estamos empeñados en mejorar la descarbonización de la ciudad, y por tanto el turista también viene a cambiar los edificios para que tengan balance cero, a hablar de una movilidad que genere las menores emisiones posibles, a intentar hacer alimentación de proximidad, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa a los que estamos viviendo en el lugar que ellos vienen. Por tanto, hacer sostenibles desde ese punto de vista los destinos no es distinto a aplicar en ese colectivo de personas las mismas políticas que estamos buscando para nuestros residentes, las mismas. Solo que tiene cambios porque un edificio de hotel no es lo mismo, pero algunos cambios. El problema es el transporte aéreo. Y aquí viene un tema que tú planteas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo podemos cambiar el modelo? Yo creo, insisto en lo que decía antes, oye, se nos ha abierto una ventana de oportunidad. Esto es tremendo. Luego, yo creo que el reseteo tiene que buscar que el interés de los destinos, nuestros intereses de qué nos interesa, consigamos abrirnos hueco frente a tendencias de mercado que nos han arrasado. Por tanto, es el momento para empezar a establecer qué tipo de producto turístico nos interesa, cuál es la repercusión final en el coste completo del transporte aéreo, con qué tipo de... Y que si nosotros en los destinos vivimos de manera desestacionalizada y desconcentrada espacialmente, queremos que el turismo también lo haga. Yo en estos momentos estoy en Sevilla, hace muy bueno, por cierto. Claro, cuando hemos estudiado qué pasa con los turistas en Sevilla, vemos que hay 1.800.000 en una zona. Enseguida baja a 800.000 en la frecuentación de espacio público y turismo. Pero es que enseguida baja a 200.000. Es que todo el mundo hace lo mismo. Es que hay un programa de visita básica cuando Sevilla, como otras muchas ciudades, como casi todas, tiene muchísimos atractivos. Y todos los organismos se empeñan en poner de manifiesto esos atractivos, pero es muy difícil que el flujo de turistas responda a los estímulos de desconcentración espacial y temporal. Ahora tenemos una oportunidad, porque lo que se trata es de intentar ganarnos el segmento de demanda que le interesa venir a este lugar y tener una experiencia densa, y tener convivencia, y saber y pagar por servicios de interpretación y de monitorización de la capacidad de entender cuál es la diferencia singular de aquí o de Marrakech, de aquí o de Alcudia, o de cualquier sitio, porque todos los lugares son fascinantes si uno tiene la apertura de miras y la sensibilidad para disfrutar de ello. Eso es un poco mi planteamiento. Mi planteamiento es pasar de un modelo fast food, de un modelo low cost, a un modelo que descanse toda su generación de valor en una mayor presencia de este segmento. No soy ingenuo, sé que van a estar también los otros, pero hombre, cambiemos un poco la correlación de fuerzas, que ahora nos llevan ganando 12-1, como a Malta. Vamos a intentar que si gracias al COVID-19 pasamos a una correlación, el que talteo sea menos desfavorable. Gracias.
Me encanta, tarea difícil que nos has puesto, pero hacia ahí creo que desde mi punto de vista deberíamos ir. Os voy a hacer la última pregunta, pero os voy a pedir brevedad, ¿vale? Para que podamos dar paso luego a las preguntas del público. No porque no haya disfrutado de todo lo que habéis dicho, he tomado un montón de notas y me ha encantado, ¿eh? La última va un poco sobre la realidad actual que estamos viviendo, ¿no? Se abren corredores o burbujas turísticas que le llaman a Estonia, Letonia y Lituania, se abren, bueno, pues oportunidades, diálogos, de acuerdos bilaterales entre países para quizá poder de manera espejo abrir fronteras, también la reacción de nuestro país, por ende la reacción de Francia, la Comisión Europea nos invita a que, por favor, pues relajemos, ¿no? Sin relajar la parte sanitaria, es decir, pero sin ponernos en peligro y con nuestros hospitales listos para que si se hubieran otra vez los contagios, estar listos para responder, en fin, intentando mantener ese equilibrio, pero intentar poder movernos hacia una movilidad entre países europeos con un sistema de rastreo que, bueno, no apuestan por uno, nos piden que sea interoperable, pero no nos dicen cuál. En fin, en esta vorágine, ¿no?, de cambios, os quería preguntar qué consideráis prioritario, ¿no?, en que se vaya dando y qué casos de otros países que os parece que pues, están siendo modelos a seguir y si nos queréis compartir, ¿no?, desde esa perspectiva europea para poder traer hacia el contexto España. Gracias. Bien, vamos a intentar a ver si efectivamente escuchamos también a los, como dices, a las preguntas. Bueno, yo creo que ya también lo ha dicho Patrick, toda la información que puede ser de interés, por tanto ya están las cosas así planteadas. Yo la verdad es que creo que ahora mismo, en términos de lo que la pregunta que has hecho, que es la recuperación de los flujos, de la movilidad, yo sí que plantearía claramente ante una situación tan extrema que nuestra prioridad es la estructura productiva formal. Porque hay una grandísima parte de la prestación de servicios que está en una consideración atípica, extraña. Y la prioridad para mí son los miles de empresas que tienen trabajadores con seguridad social y que lo que quiero es que generen mucho valor añadido y les paguen sueldos dignos y retributivos y que tengan estímulo hacia la mejora de su trabajo y de la innovación. Y por tanto, vaya en contra de las tendencias del mercado de los últimos tiempos. No me interesan los flujos porque sí, me interesan esos flujos. Y se pueden tomar medidas en este sentido. Me interesan que las empresas que tienen trabajadores conserven su capacidad de producir bien y que las personas trabajadoras estén realizando su trabajo y tengan un medio de vida. Y establecería toda la prioridad desde ese punto de vista. Preguntas por la movilidad. Bien, yo la verdad es que creo que mientras sigamos en los niveles de desconocimiento e incertidumbre que tenemos sobre cómo funciona esta nueva enfermedad, ojo, que enfermedades tenemos para hacer colección, ¿eh? Tenemos un montón. O sea, no es esta la primera enfermedad, tenemos bastantes. Y por tanto, tenemos alguna experiencia de qué hacer con las enfermedades. Esta lo que pasa es que nos ha pillado desprevenidos y el sistema y con unos componentes extremadamente dramáticos en cuanto a la letalidad y al tipo de atención que se le pueden dar a las personas. Pero daría prioridad a la movilidad de largo recorrido en ese sentido a una gestión de los flujos que esté muy relacionada con la capacidad de prestar servicio en empresas regladas y orientadas, ya sigo en el mismo discurso machacón, a la convivencia. Y por tanto, eso es lo que me interesa. Yo quiero que el Estado haga un esfuerzo, que Europa haga un esfuerzo, pero que ese esfuerzo no se decante finalmente hacia las soluciones de base inmobiliaria o hacia soluciones de otro tipo, donde sinceramente estamos sufriendo una cierta juego trilero en cuanto a el turismo y lo que significa. Sí, el turismo es muy importante, sí, porque tiene empresas y tiene trabajadores.
Luego, yo lo que quiero es que todos esos esfuerzos se orienten ahí. Eso es lo que te puedo decir. Y aprovecho en este sentido para, que no lo hice antes, para saludar a unos cuantos amigos que están aquí, como se hacía históricamente en la radio. Es decir, que a saludar amigos que están aquí tanto en España como en América y que se están enfrentando a esta situación en una posición tremenda y dramática, porque no solo se están enfrentando a un problema, se están enfrentando al miedo. Y eso es muy difícil de manejar. Muchas veces, y claro, la incertidumbre y el miedo son dos compañeros tremendos. Puedes tener miedo a lo que conoces y puedes manejarlo, pero miedo a lo que no conoces es tremendo. Y yo creo que al turismo se la juega mucho más en la gestión de la incertidumbre y del miedo que de las condiciones reales en las cuales tenemos que hacer frente a las limitaciones para el turismo de una nueva enfermedad. Gracias. Y Francisco Benítez pregunta para Juan, específica, ¿qué tendríamos que sacrificar para alcanzar ese modelo de convivencia social? Y yo diría con la naturaleza, para que la sostenibilidad, yo diría, lo dice Francisco, y yo diría con la naturaleza, para que la sostenibilidad no sean palabras en el papel. ¿Se consigue un modelo que beneficie a todos sin masificarlo todo? Bueno, vi así. Dale, Juan. Voy a intentar dar respuesta rápida, que siempre es complicado. Admiro a la gente que es capaz de decir frases tan bien construidas y sencillas. Vamos a ver. Yo creo la pregunta de Ana, como dice Ana Gore, hola Ana. Sí, es muy razonable lo que dices, que la gente con más temor puede buscar el espacio controlado de la vivienda de uso turístico frente al aparentemente menos seguro del establecimiento arreglado. Pues no digo que no. El problema que puede preferirlo, me voy a ratificar en lo mismo. Yo es que creo que toca ya empezar a pensar qué preferimos nosotros. Lo siento mucho, Ana, pero creo que aquí, si esto se va a resolver vía gasto público, yo quiero que el gasto público se destine a reforzar los intereses generales. Y por tanto, no sé, porque no lo sé, porque sé poquísimo, porque estoy desconcertado, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. Pero si sucediera eso que dices que es razonable, tendríamos que buscar soluciones, porque la prioridad es la que he dicho antes. Respecto a la siguiente pregunta, que pregunta Francisco, bueno, claro, efectivamente, es un tema realmente peliagudo, pero aunque la respuesta suene un poco así, no me queda. Yo soy mucho más partidario de ordenar y regular mediante activación y mediante juegos de estímulo de los factores que más me interesan. Pero en determinados casos hay que trabajar con la contingentación. Es decir, cuando el nacedero del Urderra en Navarra entra en peligro nítido y clásico de pérdida de aquello que la gente quiere ver por depredación, hay que cortar. Cuando los lugares tienen un nivel de determinada sensibilidad que no es determinable, esto lo habla mucho con Nagore, que es un trabajo de capacidad de carga. Yo no creo que haya una solución matemática a la capacidad de carga. Está en relación siempre con qué quiero conseguir. Depende de lo que quiera conseguir, cabe más gente en Venecia o cabe menos gente en Venecia. Depende que lo que quiera conseguir, cabe más gente en la Plaza del Obradoiro, aunque siempre habrá un límite. Yo creo que 1 millón nunca podríamos meter, pero hay una cantidad que no podríamos determinar y quiero en este momento dedicar un recuerdo muy cariñoso y emocionado a Miguel Ángel Troitiño, que trabajó por determinar la capacidad de carga de la Catedral de Santiago, ¿no? Que lo hemos perdido recientemente. Bueno, pues estos temas, la pregunta de Francisco, yo creo que primero, creo que el principal elemento de control de la convivencia es implicar a la población en el mismo propósito que la gente que estamos en el turismo. Que cuando hablamos de una ciudad muy atractiva, no tengo que preocuparme de la compatibilidad, tengo que preocuparme de cómo conseguir que la población del lugar sea copartícipe del gran fenómeno del turismo y lo que representa de valor de interés general. Y eso quiere decir que introduzco elementos
en la generación de valor que forman parte de atributos no retribuibles, pero que forman parte también de muchas de las cosas que nos suceden en la contemporaneidad. Y por tanto, esa capacidad de socializar, que la hemos echado de menos estos días, aunque hemos sobrevivido muchos, pero la sociabilidad es algo que tengo que generar. Entonces, ¿cuánta gente puede finalmente llegar a un lugar? Pues tengo que hacer trabajos nuevos en los cuales tenga que ver cuándo la cantidad de gente es imposible que conviva con mis residentes. Pero eso sí que me da una pista cuando me piden determinadas administraciones que lleguemos a una solución de compromiso de cuántas viviendas de uso turístico puede haber en un barrio. Pues yo la única respuesta que puedo dar es que eso no lo puede regular la rentabilidad del mercado inmobiliario. Lo tiene que regular la capacidad de convivencia, independientemente de los dictámenes de algunos organismos sobre este particular. Porque, no te escucho. Vas a estar 2 horas hablando. Me No. encanta escucharte, pero al punto. ¿Por qué? No, no, ¿ya? Ah, Sí, no, era esto. vale, vale, estuvo Era fantástico. esto. La respuesta a lo que él me preguntaba era esto. Vale, vale, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedo con numerosos conceptos, pero por destacar 3, yo diría claramente la convivencia, no porque Juan haya insistido mucho, sino porque en realidad todos lo hemos mencionado de una manera o de otra, pero creo que estamos de acuerdo, ¿no? Esa reestructuración y esa digitalización para que esto sea una opción para mejorar y que se mantenga en el tiempo. Y esa tercera, que es grande, es enorme, pero es esa sostenibilidad que está vinculada con las 2 anteriores, ¿no? Y que creo que tiene que ser como, no una máxima, sino algo, una realidad en el día a día y que todos somos parte de esa solución. Entonces, agradecer a los y las participantes que han estado con nosotros, en un momento que más personas, 85, han estado. Y agradeceros a vosotros también por vuestra participación. Os pido un último favor, que es mirar a la cámara y sonreír mientras os hago una pantalla, que si no quedan luego pantallazos que no estamos ahí sonriendo a la cámara, ¿vale? Súper. Muchas gracias. Entonces, no sé si queréis hacer un comentario final o yo agradeceros y por vuestro tiempo, desde luego. Pues nada, Nagore, enhorabuena por la iniciativa y bueno, pues gracias a todos por haber aguantado todo este rato, porque para mí sería insufrible escuchar tantas cosas sobre las que opinar y debatir y tener que estar callado. Así que gracias a todos. Sí, además, eso no os he dicho, pero hay unas personas de Panamá que te saludan, Juan, y nada, sin más para que sepáis las personas que han participado, que son sobre todo de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid, Navarra también, luego ya resto de España y hay un 6% de Centroamérica, Sudamérica y 4% del resto de Europa, fuera de España, evidentemente. Y en cuanto a sectores, 27% administración pública, 14% consultoría, 12% alojamiento, 10% educación, en fin, turoperadores, agencias de viajes y ya con porcentajes más pequeños. Esos son los que han tenido especial interés en escuchar. Entonces, muchísimas gracias. Chao. Chao.